Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Recordamos la cordial invitación para que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído uno de esos temas complejos que tiene muchos matices porque es aplicable en muchas circunstancias de la vida. Pero vamos a tratar de aplicarlo desde el punto de vista de lo que determina Dios. Y por eso hemos colocado como título: Dios le muestra su amor a los que aman la justicia. En la Real Academia de la Lengua, ¿qué significa justicia? Significa el estar actuando de acuerdo a unos parámetros éticos y morales y recibir recompensa o castigo de acuerdo a las actuaciones que nosotros realicemos, si están en coinonía con el reglamento ético y moral o si están en contravía de ese concepto ético y moral. Entonces recibimos lo que nosotros llamamos justicia dentro del concepto humano. Pero ¿qué es justicia desde la palabra del Señor para nosotros como creyentes? Vivir en justicia para los creyentes es vivir en rectitud. Es un concepto que nosotros debemos tener claro porque la rectitud es diferente a ser bueno. La rectitud es actuar de acuerdo a los principios que Dios determinó en las Sagradas Escrituras, no bajo nuestras opiniones o bajo nuestros conceptos, creyendo que actuamos bien. Nosotros, para poder seguir principios de rectitud, tenemos que conocer la palabra del Señor. Vivir en justicia es vivir en obediencia a la misma palabra de la cual aprendemos a seguir principios de justicia. O sea, nosotros en el concepto de justicia del Señor debemos vivir en rectitud, debemos vivir en obediencia, pero también la palabra nos enseña que para nosotros ser justos no podemos juzgar. Es aparentemente una contradicción, pero nosotros no debemos juzgar porque nosotros no tenemos el conocimiento de las intenciones del corazón de las demás personas. Entonces, a nosotros se nos prohíbe emitir juicios. En este concepto es hablar de castigos. Nosotros vivir en justicia, de acuerdo a los parámetros del Señor, es aceptar el consejo de la palabra en prudencia, en juicio, en equidad, o sea, recibir la guía de la palabra para que nosotros podamos actuar de acuerdo a esos principios en la rectitud del Señor. Vivir en justicia de acuerdo a la palabra es valorar a los demás, es respetar los derechos de los demás, es permitir que el juicio de Dios se aplique en aquellas áreas donde creemos que nosotros hemos sido lacerados, dañados o se nos ha causado algún perjuicio, que no emitamos o no procedamos a emitir juicios o castigos desde nuestra visión. Y también es justicia en el camino del Señor que nosotros tengamos una posición cuando nosotros reconocemos que a una persona se le está actuando en injusticia, que está recibiendo injusticia en cualquier circunstancia. Se nos pide dentro de los parámetros de la palabra que nosotros actuemos y que tengamos una posición y una palabra y una actuación en frente de esas injusticias. Pero vayamos específicamente a 4 puntos de los que habla la palabra del Señor que debemos tener en cuenta. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 11 versículo 6: la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Entonces, actuar dentro de estos parámetros que hemos mencionado de la justicia del Señor nos librará. ¿De qué nos librará? Nos librará del pecado, nos librará de la oscuridad y nos librará de la condenación eterna. Entonces, vivir en justicia, siguiendo los principios que Dios establece en su palabra, nos librará de esa condenación. También la palabra me dice en Proverbios capítulo 11, versículo 19, como la justicia conduce a la vida,
Así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Dentro de los principios establecidos por Dios, seguir esos principios que dice la palabra nos conducen a la vida eterna. Y los que no sigamos esos principios seremos condenados y alcanzaremos la muerte de manera eterna. Esa muerte que nos mantiene en la eternidad lejos del Dios que nos creó. También la palabra me dice en Proverbios capítulo 16 versículo 31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Muchos de nosotros vivimos pensando durante mucho tiempo de nuestra vida cómo serán nuestros años en la vejez, cómo serán nuestros años cuando las fuerzas físicas, nuestras capacidades mentales, psicológicas hayan disminuido y nosotros no tengamos la capacidad de quizás sustentarnos o soportarnos a nosotros mismos en el proceso de la vida de los años viejos. Entonces la palabra me está diciendo que si yo aprendo a vivir una vida dentro de la justicia que Dios determina, tendremos unos años de vejez o una buena vejez, porque tendremos honra que Dios nos da para que nosotros vivamos en buena vejez. ¿Qué es esa justicia? Le repito, es vivir en rectitud, vivir en obediencia, no emitir juicios, recibir consejo, valorar a los demás, respetar los derechos de los demás, permitir que Dios actúe en justicia en nuestros casos y también trabajar y luchar en contra de la injusticia. También nos dice la palabra del Señor que a través de esas actuaciones en el camino de nuestra vida alcanzaremos entonces unos años viejos en buena vejez. También la palabra nos enseña en Proverbios 31:9, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Cuando nosotros hablamos de justicia en el concepto divino, estamos hablando que nosotros no solamente tenemos que cuidar el cómo actuamos en justicia, sino que nosotros debemos preocuparnos de la justicia que reciben los demás. Y aquí tenemos que ser claros, no se trata de la justicia en función de los creyentes o de los cristianos, se trata de la justicia que reciben todas las personas, todos nuestros semejantes. Nosotros tenemos que tener una posición clara y definida cuando nosotros somos testigos de la injusticia hacia otras personas. Hay injusticias en nuestro mundo natural de todo nivel. Hay injusticia en las afectaciones emocionales, en las afectaciones psicológicas, en las afectaciones físicas, en las afectaciones económicas o aún en las afectaciones legales. Nosotros decimos que vivimos en un estado de derecho. Eso quiere decir que estamos en un país donde creemos que hay un estado de justicia, hay un estado que se preocupa por aplicar la justicia, pero no siempre opera de esa manera. Entonces, nosotros, eso que nos enseñó la palabra, esos principios que nos enseña la palabra para vivir en justicia, ahora tenemos que llevarlos hacia los semejantes. Tenemos esa tarea y tenemos esa responsabilidad. Nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, no podemos ser indiferentes o voltear nuestro rostro como si la injusticia hacia los demás no nos afectara. Cuando la palabra habla de vivir en rectitud como el primer elemento o principio de la palabra para que nosotros vivamos en justicia, quiere decir que esa rectitud nos tiene que llevar a pensar que esa otra persona con la cual se está haciendo injusta puedo ser yo, y que de la manera en que actúo para defender mis derechos, mis privilegios, las cosas que Dios me ha entregado, de la misma manera yo debo actuar para los demás. La justicia es un don que Dios nos da,
para alcanzar la vida eterna, pero también debemos repartirla en este mundo a todas las personas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.